Qué bueno, qué privilegio es estar nuevamente juntos a través de este espacio. Como decía el salmista, se agita en mi corazón palabras dirigidas al Rey. Incluso el salmista decía, mi lengua es como pluma de escribiente ligero, de un hábil escriba. Tenemos cosas para compartir hoy maravillosas. No tengo dudas que Dios nos va a estar hablando como lo viene haciendo últimamente. Para eso oramos. Espero que me ayuden a orar para que el Señor siga derramando ese pan fresco, ese maná que viene de su presencia. Y el motivo por el cual quiero compartir este pan fresco no es para que nos llenemos la cabeza de conocimiento, sino que para que lo podamos vivir. Sabés que justamente hay un pasaje allí en Génesis, cuando José tiene una charla con un panadero y con un copero. El panadero que le pide a José que le interprete el sueño, dice que sobre su cabeza vio 3 canastas y en esas canastas había pan, y yo creo que pan del bueno. Había manjares, dice en Génesis capítulo 40. Entonces el panadero quería que José le interprete el sueño y la interpretación fue impresionante. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Esos manjares, ese pan bueno que tenía el panadero sobre su cabeza, no habían bajado al corazón, solo los tenía en la cabeza. ¿Qué significa eso? Si nosotros el pan que el Señor derrama solo lo utilizamos para exhibirlo, pero no baja aquí, no baja a nuestros miembros, no baja incluso a nuestros pies, que tiene que ver con nuestra manera de caminar, corremos un serio peligro, como por ejemplo el peligro que corrió el panadero. La sentencia, la interpretación del sueño tuvo que ver con que le iban a cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque no desarrolló justamente esa palabra que Dios está hablando, que Dios nos está regalando, porque es un regalo de parte del Señor, que sea para nosotros una forma de vida, que la apliquemos a nuestra manera de vivir. Nosotros no estamos aquí para hablar de religión, sino que es una forma de vida, estos asuntos maravillosos del Señor. Y quiero avanzar en el programa o en el título que dijimos que vamos a desarrollar hoy, que tiene que ver con ordenar algunos asuntos justamente de la iglesia. En la iglesia había ciertos conflictos cuando la iglesia comenzó. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras llegaban personas a la iglesia que venían o estaban acostumbradas a adorar a ídolos, tenían costumbres paganas, creían en muchos dioses. Si yo, por ejemplo, les pregunto a los que están del otro lado si saben por qué había rivalidad entre los de Jerusalén, por ejemplo, entre los judíos y los samaritanos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué te parece? No, a mí no me venga con eso, yo no me meto en la vida de los demás, no me importa. Bueno, está bueno no meterse en la vida de los demás. El tema es que había problemas entre los judíos y los samaritanos. Tendríamos que irnos mucho tiempo para atrás. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, ¿por dónde empezaría a hacer el resumen? El pueblo de Israel era un pueblo muy indómito, eran indomables. Cada vez que algún pueblo los subyugaba, cada vez que los tomaban prisioneros, ellos buscaban la manera de zafar. Es como que el pueblo se levantaba un grupo o se levantaba otro grupo, permanentemente reaccionaban. Es más, se levantaban contra Dios también muchas veces. Es como que le alegaban a Dios. Era un pueblo, pero esto no es para criticar, es para hacer una especie de resumen yéndonos para atrás. Y dentro de este pensamiento, un día un rey enemigo, un rey que los toma cautivos, se le ocurre una idea impresionante.
Y me quiero basar en eso para desarrollar algunos pensamientos que tengo aquí. Este rey dijo, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a sacar gente de una ciudad, era la ciudad de Samaria. Estoy hablando de muchos años antes del Señor Jesucristo. Entonces dijo, vamos a sacar a esta gente de aquí, las vamos a trasladar a otro lugar. Y en ese lugar vamos a traer gente de otros lugares, de otras naciones, paganos, idólatras. Imagínense lo que se produjo en ese momento. Sacar, exiliar, llevar a la diáspora una cantidad de gente. Para nosotros, a ver, es como si sacarían gente de la provincia de Tucumán y llevan santiagueños, por ejemplo, allí. Y llenan, bueno, tal vez no es el mejor ejemplo el que se me ocurrió. Les pido perdón a los tucumanos y a los santiagueños. Pero el tema es que los que llegaron, los que venían de otras naciones y los pusieron a vivir ahí en Samaria, claro, ellos venían con costumbres terribles, que eran abominación a Dios. Lo que pasa es que Samaria pertenecía al pueblo o pertenecía a la tierra de Israel. Ellos estaban supuestamente bajo las costumbres judías. Sin embargo, su manera de vivir, lo que ellos practicaban, en lo que ellos creían, era terrible. Incluso cuando en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo habla con la samaritana, ahí tenemos un pasaje que puede ser revelador. Mira, déjame buscar en Juan capítulo 4. Vamos a buscar Juan capítulo 4 porque ahí en el diálogo que Jesús tiene con la samaritana se produce algo muy interesante. Dice, por ejemplo, en el versículo 20, esto le dice la samaritana a Jesús. Nuestros padres adoraron en este monte, dice ella, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, porque el Señor estaba vestido como judío, porque el Señor era judío. Entonces fíjate cómo aquí se produce una diferencia. Ella misma dice, nuestros padres adoraron en este monte. Ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y si seguimos el versículo 21, pero lo que ella está planteando es, tenemos barreras, hay diferencias. Ustedes dicen una cosa, nosotros decimos otra, pero esto venía de hacía mucho tiempo atrás. Recuerden que les estoy contando que un rey tuvo la estrategia diabólica de mezclar, de sacar a los habitantes de Samaria y meter ahí habitantes de pueblos paganos. Y dice el versículo 21, porque fíjate que el Señor le responde a lo que ella le estaba diciendo. Ella le dijo, nuestros padres adoraron en tal lugar. Ustedes adoran en tal lugar. Pero ella le dice, va a venir el Mesías. Cuando venga el Mesías, Él nos va a decir cuál es la central, cuál es el lugar, dónde debemos adorar. Pero claro, estaba frente al Mesías, estaba frente al Señor Jesucristo. Por eso el versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y acá quiero seguir leyendo. Esto tiene que ver con lo que estamos hablando, pero permítanme leer unos versículos más. Dice el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, hablando de los samaritanos. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, dice, viene de los judíos. Mas la hora viene, dijo Jesús, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Lo que el Señor le estaba diciendo es, viene el tiempo donde lo que se va a cumplir es lo siguiente. El contexto de esto que Jesús le estaba diciendo tiene que ver con lo siguiente. Donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo me voy a manifestar. Voy a recibir esa adoración y me voy a glorificar. Pero bueno, esto es algo extra a lo que estamos hablando. Estoy haciendo
una especie de repaso por qué entre los judíos y los samaritanos había tanta diferencia, y vamos a ver lo que en la actualidad, porque esto no tiene que ver solo con una historia, esto lo vamos a traer justamente a este tiempo. Cuando Israel se divide y Judá queda en el norte, Israel queda en el sur. La capital de Israel, cuando se divide el pueblo, la capital de Israel fue Samaria. Y ahí en Samaria suceden unas cosas impresionantes, cosas terribles. Un rey, por ejemplo, llamado Jeroboam, hace hacer 2 becerros. Uno lo pone en una ciudad llamada Berseba y el otro lo pone en otra ciudad llamada Dan. Y el mensaje que le traslada al pueblo es: para que ustedes no vayan a Jerusalén, para que ustedes no se esfuercen, no hace falta que se muevan. Adoren a los becerros de oro, que entre paréntesis les dijo son los dioses que los sacaron de Egipto, adórenlos aquí en Samaria. Esto lo voy a buscar en el primer libro de Reyes, en el capítulo 12, que tiene que ver con el tema también que estamos desarrollando. Primer libro de Reyes, capítulo 12, dice en el versículo 29: y este rey puso uno en Betel, yo dije en Berseba, no, en Betel, y el otro en Dan. Son los 2 becerros de oro. En realidad les voy a leer el versículo 28. Dice: y habiendo tenido consejo el rey, hizo 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y dice: y puso uno en Betel y el otro en Dan. Esto generó un conflicto impresionante. Esto primero el que reaccionó fue el Señor. Dice el versículo 30, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Bueno, esto es parte de la historia, pero ¿por qué les estoy diciendo esto? O quiero aterrizar todas estas ideas, si no sería una especie de curso de historia quizá esto. Pero tenemos que aplicarlo, tenemos que traerlo a nuestro tiempo, a nosotros. Vamos a hacer algo, vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvemos vamos a ver qué pasó con esta situación.
Continuamos desde aquí. Me dicen que están llegando saludos de diferentes lugares. Bendecimos, le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se están comunicando. Hoy no creo que lleguemos a los motivos de oración, pero igual pueden acercarnos. Hay peticiones que las estamos anotando y llevando cada día en oración delante del Señor. Quiero continuar con este tema, con estos discipulados que tienen que ver con la pluma del escribiente, porque el Señor nos va a pasear por diferentes lugares. Yo creo que nos estamos alimentando, nos estamos edificando a través de esta palabra. Recuerden, como les dije al comienzo, que no sea algo para exhibirlo esto, sino que sea para que podamos vivir a la manera de Dios. Yo creo que eso es lo importante, y a raíz justamente de lo que del tema que estamos desarrollando, cuando traemos esto a la iglesia de este tiempo, recuerden, un rey que toma a Israel utiliza una estrategia que es sacar a los habitantes de Samaria y llevar ahí un pueblo pagano, llevar ahí un pueblo idólatra. Entonces se produjo una mezcla. Cuando la iglesia primitiva, cuando la iglesia empieza a desarrollarse, recordemos que los que estaban allí en Hechos capítulo 1, capítulo 2, que reciben la promesa del Espíritu Santo, eran todos judíos. Estaban reunidos en el aposento alto, dicen que eran como 120, eran todos judíos. Hasta que de repente se enteran que uno que no era judío, un gentil, se convierte, y eso generó unos conflictos tremendos. Por eso estamos desarrollando este tema, porque luego, si es que hoy llegamos, vamos a ver qué pasa en la actualidad. Pero claro, cuando se empiezan a convertir los gentiles al cristianismo, porque claro, eran todos judíos creyentes en el Mesías, pero empiezan a llegar gentiles, pueblos que adoraban a otros dioses. Entonces empiezan a producir unos conflictos impresionantes. Incluso uno de los primeros que tiene conflictos es el apóstol Pedro, porque él recibe una visión, lo mandan a un lugar, pero él no quería saber nada. ¿Por qué? Porque ese lugar donde el Espíritu lo estaba mandando era la casa de un gentil. Y Pedro obedece. Es como que el Espíritu Santo lo rodea, como a veces tiene que hacer con nosotros, porque nos cuesta algunas cosas. Hablamos de Pedro, hablamos de los apóstoles, hablamos de los demás, pero a nosotros nos cuesta algunas cosas. Entonces el Espíritu lo guía a Pedro. Cuando llega Pedro, por ejemplo, en Hechos capítulo 10, a la casa de un varón llamado Cornelio, lo voy a buscar porque Pedro ahí se da cuenta, recién ahí se da cuenta. Dijo, ahora comprendo, ahora entiendo, como nos pasa tantas veces a nosotros. Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo, como diciendo, ahora me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace diferencia, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Claro, esto comenzó a generar una revolución en los primeros integrantes de la iglesia. Incluso en el capítulo 15 se reúnen los apóstoles, empiezan a explicar, tienen que explicar qué es lo que estaba pasando, cómo el Señor recibe a los gentiles y cómo de dos pueblos el Señor estaba haciendo uno. Pero claro, todo esto
no era fácil de digerir y ahí hubo que acomodar muchas piezas. Fíjate si seguimos leyendo unos versículos más abajo, por ejemplo, porque acá se derrama el Espíritu Santo. Dice en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras en la casa de este Cornelio, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Oí qué impresionante. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, como diciendo, no entendían nada de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y el versículo que sigue explica por qué. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Claro, pero les costó un montón. Esto produjo una confrontación, un cortocircuito. Decían, pero ¿qué está pasando acá? Si solo a los judíos nos habla Dios, pensaban ellos. Pero se dieron cuenta que no, les costó entender eso. De la misma manera que a los profetas del Antiguo Testamento. Les costaba entender para quiénes estaban hablando, para quiénes estaban profetizando. Porque déjame decirte algo. Ellos hablaron muchas cosas, pero no sabían bien a qué tiempo estaban apuntando. No sabían o no entendían a quiénes les estaban hablando. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, también lo quiero ir a buscar porque es muy importante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vos que me estás oyendo. La gracia destinada a vos y a mí. A vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Oí esto, el versículo que sigue, el 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Ellos estaban profetizando, pero no sabían bien a quiénes estaban profetizando. Como que ellos estaban diciendo, esta palabra va a llegar hasta lo último de la tierra, pero no sabía a quiénes iban dirigidas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que te goces y te deleites, porque esto que ellos profetizaban tenía que ver con nosotros. Y claro, lo que sucede cuando estaban allí en ese famoso Pentecostés es que los judíos que estaban ahí reunidos comienzan a ser visitados por el Espíritu Santo, comienzan a ser bautizados por el Espíritu Santo, empiezan a hablar en nuevas lenguas y se produce una revolución. Muchas personas llegaban a Jerusalén, donde estaban reunidos, y los oían hablar en nuevas lenguas. Oí lo que dice, por ejemplo, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, porque ahí llegan judíos de todas partes del mundo y empezaron a oír que estaban hablando en otras lenguas, pero eran los idiomas de los que estaban llegando a una de las fiestas ahí en Jerusalén. Dice el versículo 7, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Claro, llegaban, un ejemplo, a Jerusalén, judíos de España, judíos de Alemania, judíos de África, judíos de Asia en ese tiempo. Y en cada lugar de donde ellos venían se hablaba un idioma de acuerdo a esa nación. Pero claro, estos se empezaron a hablar llenos del Espíritu Santo en esas lenguas, lenguas de otras naciones. Y el Señor les había dado una profecía. Les había dicho, cuando ustedes
reciban el poder que va a ser enviado sobre ustedes. Cuando reciban al Espíritu Santo, ustedes van a tener que salir y ser testigos. Primeramente en Jerusalén, luego en toda Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra, les había dicho el Señor. ¿Pero qué pasó? Los que estaban ahí se empezaron a acomodar. En vez de salir, se acomodaron, se adormecieron. Bueno, quizás se acomodaron porque yo creo que estar en Jerusalén, imagínate lo que eran las reuniones ahí en Jerusalén. Predicaban los 12 apóstoles. ¿Quién se iba a querer mover de ahí? ¿Te imaginas? Llegaba uno a la reunión, preguntaban, ¿y hoy quién predica? Y uno le decía, y hoy predica Jacobo. Uy, qué bueno va a estar. Llegaban al otro día y decían, ¿y hoy quién predica? Y hoy predica Juan. Qué bueno ese Juan cuando empiece a predicar. Capaz que se metía uno y decía, avísenme cuando predica Pedro, así no vengo porque dicen que Pedro corta orejas cuando predica. Aparte ya mató a 2. Saben que Pedro, dice Hechos 5, que a uno llamado Ananías y a su mujer Zafira, bueno, no los mató Pedro en realidad, pero los desnudó espiritualmente, porque se dio cuenta que habían mentido al Espíritu Santo. Y fue terrible. Todo esto que les estoy contando aparece aquí justamente en la palabra del Señor. Ahora, mirá, quiero volver aquí. Claro, ellos se habían acomodado porque resulta que los mensajes que daban estos siervos, la palabra que se predicaba en Jerusalén, por ejemplo, en 2 mensajes, solo 2 mensajes, se convirtieron 8.000 personas. ¿Te imaginas? En solo 2 mensajes. Pero claro, a medida que pasan los días, va a haber que ordenar algunas cosas. El tiempo se nos está agotando, nos queda poco tiempo. Este tema lo vamos a seguir desarrollando, pero ¿qué es lo que sucede? Empiezan a llegar, como te decía antes, habitantes de diferentes lugares. Cuando son esparcidos, porque el Señor Jesús les había dicho, cuando reciban el Espíritu Santo, cuando reciban la promesa, salgan. Tienen que ir y hablar de mí. Algunos de los lugares que tenían que ir, que lo menciona la palabra, era Samaria. Pero claro, como ellos no querían salir, es como que el Señor dijo, muy bien, les envío una persecucioncita. Les envío un susto, así empiezan a moverse y salen a hacer lo que yo les dije que tienen que salir a hacer. Y una de las cosas que sucede cuando llegan a Samaria, se encuentran con que la gente estaba totalmente confundida. Estaban siguiendo a un tal Simón el Mago, que los tenía con sus artes mágicas engañados a todos, hasta que llega ahí la palabra de Dios. Se empiezan a ordenar las cosas. Y seguramente en el próximo programa, entonces, vamos a tener que desarrollar y hablar de cómo se ordenan las cosas. Porque yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, necesitamos ordenar algunas cosas. Hay tentáculos de Sodoma, hay saetas de Babilonia que se han infiltrado, que se han metido en la iglesia del Señor. Y esto genera, así como ese rey de Asiria en el pasado, muchos años atrás, sacó a los habitantes de Samaria y puso allí un pueblo pagano para que se produzca mezcla. Así como cuando los apóstoles salían y llegaban a lugares donde tenían que ordenar por la mezcla que se producía, yo siento que en este tiempo tenemos que ordenar algunas cuestiones, porque al Señor no le agrada la mezcla. Claro que nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, es un Dios que da oportunidades, es un Dios que nos espera, que nos tiene paciencia, pero es un Dios también que habla y nos está hablando y nos está pidiendo que volvamos a Él de todo corazón. Siento que mi corazón rebosa palabras. Siento que mientras estoy dirigiendo mi
cántico al Rey. Mi lengua es como pluma de escribiente, hábil escriba y ligero a la luz de la palabra. Vamos a continuar con este tema en el próximo programa. Saludamos a todos aquellos que se han estado comunicando y le damos gracias a Dios por sus vidas. Que el Señor te bendiga.